Permítame. Bueno, dice, eh, la licenciada Dunia es licenciada en Contaduría Pública, tiene una certificación nacional en normas internacionales de formación financiera, certificación de código voluntario de mejoras prácticas de gobierno corporativo. Es auditor ISO, información profesional, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios como consultora tributaria y auditora. Asimismo, ha representado el país ante el Grupo Latinoamericano de emisores de normas de información financiera. También em, está en el equipo que hace posible Huella CPA, marcando un futuro y las cápsulas informativas a ellos y a quienes nos han acompañado estos años, incluido entrevistados. Nuestra sincera gracias, dice, por la junta directiva. Bueno, esto es más que todo y con ustedes queda la presidenta, ¿verdad? Tunia, del país hermano de Costa Rica. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Si me permites compartir, te lo agradezco. Sí, ahorita. Ya, Gracias. Hay un micrófono abierto y como se escuchan cosas íntimas, ¿verdad? Del lugar, tal vez sería bueno cerrarlos para evitar que se escuchen cosas. está bien. A todos, ¿verdad? Se les recuerda que apagar su micrófono para que se pueda escuchar bien y podamos grabar la presentación. Gracias. Y sobre todo por las intimidades. Vieras que no me permite todavía compartir. No sé si será que falta algún paso de tu lado, porque no me permite compartir la presentación. Este, Revise hoy. ya, gracias, vamos ahí. Así, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que podamos compartir sobre las normas internacionales de contabilidad del sector público, esperando que sea de provecho para todos ustedes. Estas normas internacionales de contabilidad del sector público es un marco de referencia contable de imagen fiel de los 4 que tenemos en el mundo. Y pues en el país se inició un proceso de adopción que arrancó cerca del año 2005-2006 con los primeros pasos por parte de la Contraloría Nacional y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y pues agradecemos el espacio que nos da el Colegio Hondureño para hacer la presentación, esperando que les sea de utilidad para todos ustedes. Cualquier pregunta la pueden hacer en el momento en que ustedes dispongan y tengan a bien, sea por el chat o por el micrófono. Yo trataré de estar atenta para responderles. Estas normas internacionales de contabilidad que se crean por el IFAC, por la Federación Internacional de Contabilidad, responden a una necesidad que ponen de manifiesto especialmente los organismos internacionales, donde necesitaban comparar la información de cada uno de los países y la gestión de fondos provistos por ellos para las operaciones, de modo que les permitiera tomar decisiones como inversores que son o proveedores de recursos que son en las diferentes jurisdicciones. Esto aunado a las propias necesidades de cada uno de los países de conocer cuáles sean realmente sus obligaciones. Recordemos que usualmente en el sector público el marco contable que se usa es el presupuestario, pero este tiene el detalle de que no permite medir la vida o el desempeño, la continuidad de operaciones a través del tiempo que tiene en perspectiva esta entidad, porque no se basa en la base de devengo, sino en la base de efectivo. De modo que se busca, a través de este marco contable, poder proveer información que haga más transparente el uso de estos recursos por parte de las entidades. Así que vamos a tener que estos marcos contables se crean principalmente para lo que es
transparencia y rendición de cuenta del uso de esos recursos públicos por parte del Estado como un todo, por parte de un gobierno, así como de las diferentes entidades que componen ese aparato estatal. De modo que se pueda medir qué tan eficientes, qué tan económicos, qué tan eficaces son en el uso de estos recursos para lograr los objetivos por los cuales nace una entidad pública, por los cuales se crean las entidades gubernamentales. De ahí que vamos a ver un elemento, un concepto fundamental que está presente en las normas internacionales de contabilidad del sector público, que es el potencial de servicio. El potencial de servicio es el elemento diferenciador en toda la definición del marco contable de cómo se van a reconocer las transacciones, cómo se van a medir, cómo se van a presentar, cómo se van a revelar, porque la justificación del Estado, a diferencia de una empresa privada que lo que busca es el lucro, va a ser el poder dotar de esos servicios esenciales que está obligado a dar, de poder desarrollar las mejores condiciones para esa población a la cual se debe. Entonces vamos a ver que el eje que soporta, que guía toda la definición y la construcción del tratamiento contable que proveen, que proponen estas normas, es el poder evaluar y poder generar información acerca de cómo se usan esos recursos para la provisión de servicios esenciales, para el bienestar, el desarrollo económico de la población y alcanzar los objetivos a los cuales se debe ese Estado, ese gobierno. Estas normas internacionales de contabilidad que se emiten a través del Consejo Internacional de Normas Contables del Sector Público, bajo un proceso que se ha seguido y arrancó cerca del año 2006 en nuestro país, y que a nivel internacional vemos cómo el marco se ha venido consolidando en los últimos años y los organismos internacionales han venido promoviendo que estas normas se utilicen en las diferentes jurisdicciones del mundo, ¿verdad? No es un marco contable para América, no es un marco contable para América Latina, es un marco contable para el mundo. De modo que están diseñadas con una perspectiva del sector público, de potencial de servicios, para poder ser aplicadas entonces por las diferentes entidades, por las diferentes jurisdicciones, a fin de poder medir qué tan eficiente es, qué tan bien cumple con su objetivo de redistribuir la renta, la riqueza, de crear acceso a una mejor condición de vida, de poder proveer servicios básicos como son la seguridad o que pueden ser servicios públicos de agua, electricidad u otros, que son financiadas mediante lo que se recauda a través de diferentes tributos, impuestos, contribuciones especiales, transferencias y a través también de préstamos en los cuales incurren el Estado para poder dotar de estos recursos económicos. No vamos a ver entonces que estén orientadas a medir la riqueza, porque las entidades públicas no están llamadas en principio a generar riqueza. Y ahí hemos visto una diferenciación importante que las diferentes jurisdicciones hacen cuando dentro del Estado existen empresas públicas que tienen que competir en mercados, porque se dedican al sector financiero, porque se dedican al sector eléctrico y tienen que venir a competir en mercados abiertos contra empresas privadas. Y entonces, por ejemplo, en nuestro país se ha optado porque esas empresas que sí tienen que lograr de alguna manera una generación de riqueza a la vez de prestar un servicio en las mejores condiciones, el marco contable que se orienta o que se facilita para su uso son las normas internacionales de información financiera, porque las NICs no tienen esa vocación, esa finalidad de venir a medir riqueza, sino cumplimiento de objetivos, cumplimiento de metas, potencial de servicio, el uso eficiente y eficaz de los recursos económicos. De modo que han sido diseñadas para uniformar y armonizar criterios en la aplicación de los métodos, políticas y procedimientos que se han considerado como las mejores prácticas en promover la uniformidad en el reconocimiento, en la medición, en la revelación, en el tratamiento contable de la información financiera para dar información transparente, comparable, para poder evaluar la gestión que hace el Estado, que hace una entidad pública sobre esos recursos que le son asignados al amparo de una ley, a fin de poder
proveer a los diferentes usuarios de información que les permita tomar decisiones debidamente informadas. En la construcción de hoy de las normas internacionales de información financiera, se basan o usan de referencia las normas internacionales de información financiera. Van a ver qué dicen las NIF y a partir de eso se construyen las NIFs. Pero en algunas áreas vamos a ver cómo desarrollan normas específicas porque no existe las características que tiene el Estado en un mercado meramente de capital, un mercado que busca en las empresas privadas, pues primeramente un afán de lucro. Entonces estas NICs tienen diferentes consideraciones, aspectos que las orientan en su definición. La gestión del gobierno, la buscar transparencia, proveen de un marco conceptual para poder definir qué es su ámbito de aplicación, cómo deberían de ser entendidas, cómo deberían de ser aplicadas por ese sector público que busca brindar servicios a la población. De modo que, si, al igual como pasa con otros marcos contables, va a buscar generar informes que permitan la rendición de cuentas y toma de decisiones. Al igual que pasa con otros marcos contables de imagen fiel, continuidad de operaciones, desempeño de la gerencia, aquí digamos desempeño de la administración pública, y la generación de flujos y beneficios, poniendo énfasis en el tema de beneficios, que tiene esa entidad, para que los usuarios puedan tomar la decisión de si colocan o no colocan recursos, pueda el ciudadano evaluar si el uso de esos recursos es oportuno, si la forma en que se determinan los precios o las contraprestaciones de esos servicios es razonable. De modo que tenemos dentro de los usuarios a los donantes, a los ciudadanos, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los organismos internacionales, a las diferentes, a los diferentes entes y personas que por sus perspectivas, su gestión, sus fines, van a estar interesados en conocer el estado de ese país, el estado de esa entidad pública y cómo hace la aplicación de esos recursos que siempre son limitados. Así que si nos preguntáramos por qué se deben implementar las normas internacionales de control del sector público, el medir el desempeño de la entidad, el poder lograr que realmente haya una rendición de cuentas que sea transparente, que no sea medida, perdón, que no sea establecida a conveniencia, donde uno pueda realmente confiar en que aquello que se dice que es una cuenta por cobrar, que es un activo, efectivamente cumple esa definición, y no que sean a veces construidas bajo sesgos de conceptos a fin de satisfacer las necesidades particulares y no las necesidades generales de los usuarios de la información financiera. De modo que permita que podamos medir la gestión de recursos, qué tan eficiente es gestionando los servicios de seguridad, qué tan razonables son los salarios con los que se contratan, qué tan eficiente es en la gestión de sus recursos para lograr los objetivos, las metas de cumplimiento que se han previsto para ese año con relación a los planes que deben de orientar la gestión de una entidad pública. Y muy importante el cumplimiento de las autoridades de la administración, de las leyes y obligaciones que se han establecido para esa entidad. Su liquidez y su solvencia, donde vemos que estos recursos siempre van a ser limitados. La materia presupuestaria no da esa perspectiva. La materia presupuestaria no permite que usted pueda evaluar qué tan probable es que esa entidad pueda continuar operando. Y un elemento importantísimo que es la sostenibilidad de esos servicios, por tanto, en el tiempo. Porque no es el llegar y establecer solamente una entidad, es que esta pueda permanecer en el tiempo y que esos servicios se puedan continuar dando. Esto nos permite, esta información, la rendición de cuentas, el poder evaluar el potencial de servicio en el tiempo, en el horizonte de tiempo y por supuesto en el presente con el cual se construye esa información y los beneficios económicos que como población recibimos de la gestión de esos recursos que han sido usados y que se evidencia además en esta información financiera la administración de riesgos. Y eso lo logramos a través de cuentas como son las estimaciones del deterioro de una cartera o las provisiones
que se deben de realizar para garantizar que esos compromisos que adquiere el Estado, por ejemplo, cuando tutela a los niños hasta su vida adulta, hasta que alcanzan la mayoría de edad, van a estar provistos, que esos recursos de cesantía o de pensiones van a estar oportunamente para quienes son sus beneficiarios. Hoy, estas normas internacionales de contabilidad del sector público tienen en estudio 3 proyectos prioritarios que buscan alinearse también con un aspecto de la sostenibilidad. Entonces, no solamente es un tema de sostenibilidad financiera que ya hoy tiene y que se ha plasmado en las normas, sino que se está desarrollando esas otras normas que permitirían complementar la información financiera desde el punto de vista de sostenibilidad. Recordemos que las normas internacionales en materia de sostenibilidad abarcan 3 elementos importantes: la parte social, la parte ambiental y la de gobierno corporativo. Estos 3 proyectos, 2 buscan alinearse con la norma 1 sobre revelaciones y la norma 2 sobre clima. Pero la tercera está construyéndose de manera especial considerando esa tutela del recurso natural de la biodiversidad que tiene el Estado. De modo que es un elemento diferenciador de las normas internacionales en materia de sostenibilidad que hoy tenemos, de las 2 que hoy tenemos. Todo esto igualmente orientado bajo los objetivos de desarrollo a los cuales se deben estas normas. Así que vamos a ver próximamente estos proyectos ya siendo definidos. El proceso hoy bajo el cual se está haciendo este proceso que inició en el 2023 busca, por ejemplo, que tengamos la norma de clima, que es la prioridad que se está trabajando en el 2025. Así que es importante que nuestros países participen a través del Consejo, a través de las encuestas que se piden, observaciones a las diferentes jurisdicciones, para hacer valer nuestro criterio y aportar nuestra perspectiva en la emisión de esta normativa. Hoy las NICs contemplan en su estructura, además de las normas propiamente dicho, pues las bases para las conclusiones. Muchas veces lo que no entendemos en el texto de la norma está explicado en esas bases para las conclusiones, que son la discusión, la síntesis de la discusión por la cual se llegó a emitir esta normativa. Tienen guías de implementación que le van a dar a usted ejemplos de cómo resolver diferentes situaciones, de cómo usted podría construir esa información. Le va a dar a usted también pautas de qué debería ir considerando, analizando al aplicar esos conceptos. Entonces, esta guía de implementación, más los ejemplos ilustrativos que proveen, son elementos fundamentales que muchas veces en la operación y en la ejecución diaria no siempre se estudian o no siempre logran ser explotados en todo lo que permitiría, en todo lo que puede ser, y que les invito a analizarlo siempre en el proceso, porque implementar las NICs es un proceso retador, no solamente para el contador, porque este proceso, al igual que pasa con las NICs, no es un asunto del contador. Lo lidera el área contable financiera por su expertise, pero es un asunto institucional. La única manera de poder implementar estas normas, al igual que cualquier otro marco contable más infiel, es que sea la organización como un todo la que se aboque al proceso. Van a ver, como decíamos, que se construyen mirando primero la NIF, a no ser que sea una materia que no esté cubierta en esa normativa. Entonces vamos a ver que hace una serie de explicaciones, de consideraciones sintetizadas de en qué no se parecen con la NIF o en qué se parecen, para que a usted como usuario se le facilite el análisis y la aplicación. Si ya usted sabe NIF, pues eso le va a facilitar muchísimo el camino. Si no las conociera, entonces si usted oye o ve material que esté relacionado con la NIF y usted se pregunta si las puede usar para estos efectos, esa sección le va a ayudar a dilucidar la respuesta que usted necesita. Van a ver también comparaciones estadísticas en temas de finanzas. Hoy están comprendidas por aspectos que van, perdón, por normas que van desde la presentación de estados financieros, el estado de flujo efectivo, las políticas de contabilidad, las variaciones de tasa de cambio, los costos por préstamos,
Y hasta ahí vemos normas que vemos en MIP y como no estamos habituados. Y luego vamos a ver otras que son muy particulares, como es la de ingresos sin contraprestación, que es la parte propia del Estado por el tema de los impuestos, por el tema de donaciones, por el tema de las diferentes tributos que recauda el Estado. Tiene temas de contratos de construcción importantísimos en el sector público, los arrendamientos, los eventos ocurridos después de la fecha de cierre, la propiedad de inversión, temas de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, que si bien es importante y relevante en una entidad privada, con mayor relevancia lo es en una entidad pública. El tema del deterioro de los activos que no generan efectivo y el deterioro de los activos que son generadores de efectivo, lo va a tratar. La revelación de información financiera cerca del sector general del gobierno, una norma que solo vamos a encontrar acá. Y vamos a ver también el tema de agricultura, instrumentos financieros, combinaciones en el sector público, porque también las tenemos, acuerdos conjuntos, estados financieros consolidados, entre otras normas que contiene esta normativa. Vamos a ver que también se han venido emitiendo una serie de normas nuevas que estén en proceso de implementación, como el anix de arrendamientos, que va a derogar la anterior, la de medición, porque la medición es muy particular en el sector público, los ingresos, los gastos de transferencia, los activos no corrientes mantenidos para la venta y los planes de beneficios para jubilación. Entonces tenemos la NICS 43 de arrendamientos, donde desarrolla un estándar, una política, una metodología similar a lo que tenemos en la NICS 13, pero en la NICS 16, porque como volvemos a decir, buscan alinearse a estas normas, donde va a ser efectiva a partir del 1 de enero del 2025 y donde introduce el tema del derecho de uso. Ese tema del derecho de uso que es un elemento significativo en la construcción y en los supuestos contables bajo la cual se desarrolla la NIF 16. Requiere además el tema del reconocimiento entonces de estos derechos de uso y los pasivos asociados. Y eso entonces permite que los usuarios puedan saber qué tantos compromisos tiene esa entidad futuro sobre sus fondos, por ejemplo. La NICS 44, activos no corrientes mantenidos para la venta, permite saber qué activos tiene la entidad que eventualmente debería estar saliendo a disponer de estos activos. Recordemos que las entidades económicas no están destinadas a tener activos que no les generen beneficios económicos y en el caso del sector público, o le genera un beneficio económico o genera un beneficio social. Porque cualquier activo que usted tenga ahí que no esté explotando, que no esté usando, le está generando gastos de mantenimiento, riesgos de incendio, robo, hurto, costos de aseguramiento, etcétera, que significarían que yo estoy dejando de usar recursos públicos para los fines que sí estoy llamada a hacer por venir a cuidar, dar seguridad, dar mantenimiento a activos que yo no estoy ocupando para mis operaciones y que yo entonces debería pensar en trasladarlos a otra entidad pública, en venderlos o en deshacerme de esos recursos, de esos activos, perdón, que hoy distraen mis recursos y mi atención. Todos los recursos de cualquier entidad y con más razón en el sector público son limitados. Entonces, el objetivo de esta norma, que se alinea con la NIF 5 y que empieza a ser de referencia de fecha efectiva al 1 de enero del 2025, es buscar esa mejor información para poder medir esa gestión que hace la entidad de esos limitados recursos que tiene. La parte de la disposición de venta se prevé en 12 meses. Y vean que con el tema de los activos que se tienen en el sector público también se presta para malos usos. Así que también el que sea transparente que si existen esos activos ayuda a evaluar que no estén usados, no estén siendo usados o facilitados para usos que no son los que están destinados. Entonces, ayuda también nuevamente al tema de la transparencia y la rendición de cuentas.
estos recursos en una buena gestión bajo aquel principio de un buen padre de familia, que en materia de derecho pues es similar en casi todas las jurisdicciones, lleva a que las administraciones tengan que tener planes de cómo van a disponer de esos activos. Y esos planes deben de tener responsables de cuándo, cómo se van a estar haciendo las gestiones para disponer de esto, que se buscan recuperar a través de la venta o bien incluso puede ser a través del traslado a otra entidad pública, siempre acorde al marco legal que regula las operaciones. La NICS 45, que viene a sustituir las actuales en la actual NIC 17, también empieza con fecha efectiva el 1 de enero del 2025 y elimina algunas exclusiones de carácter patrimonial, pero sobre todo viene a tratar de crear un marco más específico para lo que son las actividades propias de los activos en una entidad pública. Entonces, trata de manera especial esos activos, por ejemplo, que se adquieren muchas veces sin contraprestación. La parte de la medición resulta relevante en una entidad pública porque la forma en que se va a medir las transacciones puede ser muy diversa. Tenemos los intercambios en especie que suelen ocurrir entre las entidades públicas, la facilitación de recursos entre ellas, el hecho de poder recibir donaciones también de otros entes públicos o terceros, el tema de poder dar con contraprestación o sin contraprestación servicio, hacen que las opciones de medición se hicieran necesario especificar, afinar más para este sector público de lo que estaba previsto en la misma. Entonces se ha desarrollado esta norma donde va a hablar del costo histórico, del costo de cumplimiento. Este concepto va a resultar novedoso, el valor actual operativo que está asociado con el tema del potencial de servicio y el valor razonable. Hace una clara descripción de cuáles son los elementos con los cuales vamos a definir cuál es ese costo, cuál es el valor de adquisición de ese activo por parte de la entidad. Y lo va a asociar, como les mencionaba, pues al potencial de servicio, a la prestación de servicios que tienen las entidades públicas y que es su razón de ser fundamental. Este concepto de potencial de servicio es un elemento que es la base de construcción de muchísimas de las normas y su diferenciación con respecto a lo que son las NICS. La NICS 47 de ingresos viene a tratar de reemplazar la NICS 9, 11 y 23, empieza su vigencia el 1 de enero del 26 y trae dos modelos de trabajo acerca de lo que son los acuerdos vinculantes y trata de una orientación a las entidades acerca de los transacciones y las especificaciones que deben de tener en su contabilización. La NICS 48, saludable va. La NICS 48, que habla de los gastos de transferencia, da una descripción de los requisitos contables para la transferencia de recursos. Me dicen que solo puede ver la filmina de presentación. ¿Ustedes están pudiendo ver? No, doña, solo se ve la primera imagen y no se ve en modo presentación. Ah, qué extraño. Bueno, perfecto. Ahora lo intentar, a ver cómo nos va. Ajá. Gracias. ¿Se está pudiendo ver? Ahora sí, doña. Muchísimas gracias. Con gusto. Okay. Entonces, tenemos que esta serie de normativas se desarrollan entonces, por ejemplo, estos gastos de transferencia para atender una particularidad de la transferencia de recursos que hacen las entidades, no solamente a entidades públicas, sino también a entidades privadas para la dotación de los recursos. Entonces, va a dar una serie de guías de implementación y los ejemplos. Es importantísimo que siempre entendamos la norma en todo su complemento, no solamente el texto de la norma en sí, sino los ejemplos, las guías de implementación o las ilustraciones.
Incluso hay materiales de referencia que emite el IFAC que puede que le resuelvan a usted muchísimas inquietudes. Esta es una materia donde en muchísimos países seguimos aprendiendo y vean que hay una serie de normas nuevas y como siempre sucede, necesitamos el material en nuestro idioma, ojalá hecho con figuras, con ilustraciones, con ejemplos, y mucho de este material es provisto por el mismo Consejo Emisor de Normas y el IFAC, y es importante que aprendamos a usarlo y a explotarlo, porque estos recursos siempre van a ser limitados. No es normal que podamos encontrar un libro de contabilidad hecho con base en las normas internacionales de contabilidad del sector público. Lo usual es que encontremos en materia de NIF o en materia de normas incluso específicas de algunas jurisdicciones. Por eso es lo importante de hacer un buen intercambio de información incluso entre algunos países que van aprendiendo, como ha sido el caso de República Dominicana, como ha sido el caso de Ecuador, como ha sido el caso de Costa Rica, donde hemos ido a través de los años haciendo un proceso de aprendizaje y desarrollando incluso materiales específicos para nuestras jurisdicciones. Es el caso de la Contraloría Nacional de nuestro país, que ha buscado desarrollar normas técnicas, dar ejemplos para facilitar este proceso de aprendizaje. Pero vean que la misma norma lo tiene. De ahí la importancia de poderlo usar, de explotarlo, de aprender a trabajar con él. La NICS 49, planes de beneficios de jubilación. Para nadie es un secreto que en los países, en los gobiernos, la parte de remuneración, en la parte de sueldos y salarios, lo que se paga a las personas es importantísimo, es una partida relevante. Y en una población donde tiende la población a ser, vamos a decir, a ver menos natalidad, como pasa, por ejemplo, en nuestro país o pasa en países de Europa, el tema de tener los recursos de jubilación provistos a tiempo para el momento en que las personas se van acercando a su pensión, a su jubilación, se vuelve un elemento importantísimo. Y que esas entidades públicas que administran recursos de jubilación rindan cuentas de manera suficiente para que uno pueda tener confianza en que esos fondos están siendo administrados de forma importante. Ok, don Ángel, al final entonces trato de referirme brevemente. Gracias. Entonces, esta norma, la NICS 49, planes de beneficios de jubilación, ha sido desarrollada para poder generar un marco de contabilización y presentación de estos informes, requisitos, de modo que usted y yo podamos tener tranquilidad. Por ejemplo, si somos funcionarios públicos, de si los recursos para pagar nuestra jubilación están disponibles en tiempo o lo van a estar. Pero también si hay entidades públicas que administran estos fondos, como muchas veces pasa, les va a dar un marco de referencia. La implementación en Costa Rica, el caso particular de nuestro país que se inició hace tantos años, ha sido un proceso que ha requerido inversión económica, por supuesto, por parte del Estado y buscar el apoyo de organismos internacionales, pero también el desarrollo de las capacidades humanas y el generar una perspectiva diferente, en nuestro caso, del ente rector, que es la Contraloría Nacional, que ha sido fortalecida a través del tiempo, no solamente a través de una mayor dotación de recursos económicos y un empoderamiento dentro del marco legal que ya de por sí lo tenía desde la ley de 1971, si no me falla la memoria con el número, donde este ente que ha también crecido en capacidad humana y que invierte en su recurso humano, pero que además a veces requiere otros insumos para poder desarrollar sus instrumentos. Esta entidad, la Contraloría Nacional, ha promovido una serie de decretos a través del tiempo, a partir del 2007, donde en estos decretos ha orientado qué marco contable tenían que usar las entidades del sector público. Por ejemplo, las empresas que compiten en mercados abiertos usan NIF, y quiénes iban a usar
las normas internacionales de contabilidad del sector público, pero también documentos como es la estrategia de metodología de implementación y adopción de NICS, hoy en su segunda versión, 2020-24, donde busca orientar o enmarcar el proceso, aunado a actividades como es la asesoría de las diferentes entidades, donde hay un asesor que les acompaña, y hay además charlas públicas dispuestas para que las personas que participan en las entidades de esta implementación puedan aprender sobre la normativa, porque son charlas que están orientadas no solamente al contador, sino al abogado, al encargado de recursos humanos, al gerente, al directivo, donde se ha venido apoyando en sus fortalezas y su empoderamiento legal al amparo de la hoy Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su reglamento, y los decretos, así como haber promovido una reforma legal que ahorita les voy a comentar. A través del tiempo, entonces, esta Contabilidad Nacional ha promovido diferentes decretos desde el año 2007 hasta el 2018, donde primeramente adoptaba y decía implementaba la NICS, donde estableció un primer plazo que era para el año 2012 en el decreto del 2008, que sería ampliado en el 2016 al 2017, y en el 2018 con la ley, con el decreto del 2018 y posteriormente con la ley 9635, se daría el último plazo para su implementación, que es el reto de este año, tener nuestra primera balanza de apertura en las diferentes entidades públicas para poder alcanzar la implementación de NICS. Es así como en esta ley 9635 se establece en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas lo siguiente: todos los entes y los órganos del sector público no financiero deberán adoptar y aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público en un plazo máximo de 3 años. La Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma. El cumplimiento de la anterior disposición, todas las entidades públicas y sus proveedores deberán emitir la correspondiente factura al momento de realizar cualquier transacción. Pero además, la Contabilidad Nacional se apoya en otros entes, como es la Contraloría General de la República, que ha venido fiscalizando que efectivamente las entidades públicas cumplan esas obligaciones. De modo que ha sido una estrategia país que ha implicado el desarrollo, por ejemplo, de un catálogo de cuentas que, si bien llega hasta el nivel 8, cada una de las entidades lo amplía para poder responder a sus necesidades particulares, pero a la hora de canalizar la información se hace desde el nivel 8 para facilitar ese reto que tiene la Contabilidad Nacional, que es construir un estado financiero consolidado del sector público. Ha tenido que implementar el uso de la base del devengo. Eso implicó para algunas entidades como municipalidades y ministerios que solo contaban con la contabilidad presupuestaria, venir a construir sus primeros estados financieros. Y esperamos que a través de este trabajo que se hace para este cierre del 2024 podamos tener la primera balanza de apertura. Y para tal proceso, pues ha apoyado también en las auditorías internas y externas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Hay, por supuesto, retos importantes, por lo menos en nuestra jurisdicción, como han sido el tema de los acuerdos conjuntos, donde las entidades públicas muchas veces hacen acuerdo de que uno pone el recurso humano, el otro pone la maquinaria, el otro pone el flujo de efectivo para hacer un proyecto. Eso ha significado que se tengan que documentar a través de contratos o convenios esos acuerdos conjuntos, estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de las partes. En tema de desarrollo de activos intangibles, venir a inventariar el desarrollo de sistemas que podrían ser de explotación comercial incluso, para poder registrar esos derechos ante el Registro Nacional y poder saber cuánto invertimos en tecnología que realmente genera un activo con potencial de servicio y cuánto fue sencillamente gasto. La contabilización de fideicomisos, una estructura usada en nuestro país como una forma
de agilizar los procesos de contratación, especialmente en obra pública, ha requerido que tenga una serie de normativas donde se han clasificado por su naturaleza y viene a generar que las entidades, si bien pueden usar estos mecanismos para facilitar sus operaciones y operar con un menor nivel de rigurosidad, tengan siempre que informar los compromisos adquiridos a través de estos y los recursos públicos que se han invertido para la generación de obra y la prestación de servicios a través de estos fideicomisos. Las concesiones, por ejemplo, nuestro aeropuerto internacional tiene una gestión que se hace a través de una concesión. Ese asocio con la parte privada cuando el Estado no tiene la capacidad económica o de gestión para poder dotar de un servicio en condiciones óptimas y que es un vehículo de desarrollo, pero que si no se vigila, no se rinde cuentas de manera adecuada, puede ser lamentablemente una mala experiencia. Hoy en nuestro país, la gestión del aeropuerto nos permite el poder operar como una forma, como un destino de atracción turística a nivel internacional, tratando de tener al menor costo el mejor aeropuerto posible. Y de modo que tuvimos, para poder hacer esa gestión, que asociarnos con un tercero. El análisis de ingresos con o sin contraprestación. Es un reto importante y ahora vamos a usarlo como ejemplo de cómo al implementar la NICS usted no solamente tiene que ver la parte técnica, contable, sino que tiene que ver la parte tributaria, la parte legal para poder hacer una correcta implementación. Porque aquí en el sector público también tenemos aspectos tributarios. Nosotros sufrimos una reforma fiscal en los últimos años importante, donde muchas entidades públicas vieron afectados sus beneficios fiscales al perder exenciones. Otras tuvieron que redimensionar sus exenciones, que les implicó una serie de consideraciones en sus finanzas, pero también en sus obligaciones legales. El tema de partes relacionadas, que lo vamos a usar también como ejemplo en unos minutos, para poder dimensionar cómo a través de esto se vuelve la información incluso más transparente y el riesgo de conflictos de interés puede ser mejor gestionado desde la perspectiva de proveer de información al público. Muchas veces los casos de corrupción se descubren por denuncias y la información que pasa a ser pública facilita el que las personas, las diferentes entidades también se puedan apercibir de riesgos de conflictos de interés o bien identificar factores de riesgo o ya situaciones concretas que van a ser objeto de denuncias y de seguimiento por parte de los entes fiscalizadores. El tema de los pasivos contingentes, muy recurrentes en las administraciones públicas por diferentes causas, donde existe la posibilidad que el Estado pierda recursos por tener que satisfacer a terceros obligaciones producto de incumplimientos contractuales, malas decisiones de gestión, operación defectuosa, la conciliación del presupuesto y los estados financieros. Yo creo que esos son los aspectos más retadores que existe porque viene a cerrar o a eliminar ese divorcio que muchas veces existe entre la contabilidad financiera y la presupuestaria. De modo que si tenemos una buena gestión presupuestaria que está relacionada, que está vinculada con los estados financieros, podemos gestionar tanto el presente como la continuidad de operaciones de las entidades y esos recursos líquidos en efectivo que siempre son tan limitados. Y por supuesto, el reto nacional de la consolidación de información financiera, pero que de por sí en los países tenemos en el sector público grupos, pequeños grupos de entidades que están relacionadas siendo del sector público. Entonces, no solamente tenemos el reto de consolidar a nivel país, sino también dentro de esos pequeños grupos económicos, como pueden ser el tema de una universidad pública que tiene una fundación. Entonces, reta la capacidad para poder generar información que permite identificar esas partes relacionadas, poder hacer un proceso primeramente de consolidación en estos pequeños grupos para poder construir la información a nivel nacional, de manera que la información sea uniforme, porque no es solamente un tema de sumar y restar, como alguien diría por ahí, y eliminar las cuentas, sino
que están relacionadas, sino lograr que la medición sea uniforme entre las partes. Y para ilustrar este tema del reto institucional, los ingresos sin contraprestación. Si una entidad, por ejemplo, da un servicio de educación, ese servicio de educación hay que venir a valorar. Yo lo doy a través del otorgamiento del servicio contra un precio, es decir, lo que la persona me paga cubre el costo de la educación más una utilidad, o estoy dando el servicio al costo. Depende de esa respuesta, ya ahí tenemos si ese ingreso es sin contraprestación o con contraprestación. Pero además tengo que considerar si eso que hace esa entidad pública, solo ella lo puede hacer. Y si solo ella lo puede hacer, entonces muy probablemente lo que va a dar aquella persona que va a pedirle que le dé una licencia de aviador, lo que paga por el trámite de esa licencia va a ser clasificado como un ingreso sin contraprestación. Pero si hay otras entidades que lo pueden hacer, entonces va a tener que demostrar financieramente que ahí no hay utilidad para poder hablar de lo que está recibiendo es una tasa y no un precio. Entonces, hablar de ingresos sin contraprestación lleva a las entidades a preguntarse, yo esto que doy, soy la única que legalmente lo puedo dar. ¿Esto que estoy dando, lo estoy dando al costo o hay una utilidad de por medio? Y muchas de nuestras instituciones ponen los precios, ponen los montos, hablemos de esos servicios, que no sabemos a veces si son precios o son tasas, sin haber hecho un análisis financiero de que ese monto es adecuado. Es adecuado la capacidad económica, es adecuado para sostener el servicio en el tiempo, es adecuado para alcanzar los fines a los cuales estoy llamada como institución pública a cumplir. Porque, por ejemplo, muchas de las universidades, o la mayoría por lo menos en nuestro país, nacieron para dar acceso a la educación y mejorar así las condiciones de vida de las personas. Su fin no es lucrar. Entonces, en la mayoría de nuestras universidades, lo que ellos reciben no son precios, sino que son tasas, porque o se dan al costo por debajo del costo esos servicios que otorgan, no solamente la formación académica, sino otros relacionados. Pero ese análisis tiene que ser documentado. Y tiene que ser documentado además porque los gestores de esos recursos están llamados a garantizar que esta entidad puede continuar operando en el tiempo. ¿Se acuerdan? Aquel concepto de sostenibilidad financiera. Esa capacidad para continuar operando, como lo llamamos normalmente en los NIF, negocio en marcha. Entonces, vienen muchas veces las entidades a tener que cambiar la forma en que asignaban aquellos montos, donde muchas veces se hacían sin mayor consideración financiera. Ahora tienen que considerar si esos montos permiten la sostenibilidad financiera, si permite evidenciar que soy un buen padre de familia, si ese servicio lo doy al costo o por debajo del costo, o lo estoy dando con utilidad para definir si es un precio o si es una tasa, una forma de tributo, porque además si es un precio, voy a tener que cumplir una serie de obligaciones tributarias de acuerdo al tipo de servicio que estoy dando. Entonces, habrán cosas, por ejemplo, en nuestro país que le podrían implicar el impuesto de valor agregado o no, dependiendo de ese análisis, que le podría tener que implicar o no el uso de comprobantes electrónicos, como es en nuestro país, o no. Y ese análisis tiene que documentarse, pero no solamente por la implementación de NICS, sino porque es el deber de todo administrador de un recurso público poder demostrar que actúa como un buen padre de familia, es una gestión eficiente de los recursos que permite alcanzar sus objetivos, que permite un uso racional de estos económicamente sostenible en el tiempo. En materia de partes relacionadas, obliga a las entidades públicas a tener que identificar elementos, por ejemplo, de afinidad política o consanguinidad, elementos de control que podrían haber porque los gerentes son los mismos, porque se comparte parte de la junta directiva, porque el esposo de la ministra es el gerente de la entidad que provee los recursos. Entonces, facilita la administración del riesgo ético. Por eso decíamos que uno de los beneficios de implementar NICS
es también administración de riesgo. Y no nos referíamos solamente al financiero, al económico, sino también al ético, al legal, porque esta información pasa a ser pública. Por supuesto, procurando no dar datos sensibles, como podría ser la dirección de la casa. Entonces, esta norma de partes relacionadas obliga a las entidades a inventariar qué tienen en la normativa que le rija a esta entidad y en la normativa nacional que identificar como partes relacionadas. ¿Qué puestos dentro de sus organizaciones y sus proveedores, vamos a usar mejor una palabra proveedores, sino unas partes que en las que interactúan, como son sindicatos, como son asociaciones de profesionales, como son las juntas directivas de la fundación para una universidad, cuando la fundación es de ella, tienen o son puestos críticos desde los cuales se puede dar una situación de control o influencia o generar alguna situación de conflicto. Entonces, identifican los puestos que serían de riesgo, que serían relevantes o desde los cuales se dan esas partes relacionadas y empiezan a recopilar una serie de información que va a estar disponible para procesos de auditoría, procesos de fiscalización. Y este concepto de partes relacionadas lo encontramos también en el sector privado, pero con un fin de precios de transferencia. Aquí no va a ser ese el tema, sino que está hablándose de control de influencia para minimizar el tema de los riesgos que podamos tener. No solamente es un tema económico, sino un riesgo de una indebida contratación, un riesgo de incumplimiento legal, un riesgo ético que podría darse. Y esto lleva incluso a que esa información tenga que ser muchas veces establecida desde la contratación de personal, desde el nombramiento de los directivos, y a que las mismas administraciones de recursos humanos de cada una de esas entidades públicas tenga que promover que esa información esté siendo actualizada, que esté siendo debidamente informada para poder proveer al público de esa información en las notas a los estados financieros. En ese proceso participó el de recursos humanos, participó el abogado, participó el director financiero, participan todas las partes que sean consideradas como unidades primarias, como unidades de gestión, que tengan una relación directa que permita implementar correctamente la norma. De ahí que esto nunca va a ser un tema del contador, sino que esto es un tema institucional, independiente que haya un liderazgo, por supuesto, claramente desde el área financiero-contable. Pero también tenemos que en algunas esto puede ser poco significativo o muy significativo. Y vamos a hablar entonces de materialidad. Esa materialidad que muchas veces desde la auditoría lo tenemos más claro, pero que también es importante que la administración, la parte contable, siempre parta al establecer sus políticas contables de este concepto de materialidad. Este concepto de materialidad, lo que vamos a ver ahora unas breves preguntas y respuestas que ha emitido al respecto el Consejo, es algo en lo cual no vamos a tener un formato, no vamos a tener una lista de chequeo, no hay una fórmula matemática para tal caso, sino que requiere el juicio profesional, un juicio profesional que tiene que estar documentado. Y recordemos que cuando hablamos de juicio profesional, no es juicio personal. Un juicio profesional, diciéndolo brevemente, es aquel en el cual yo tomo una norma técnica y a la luz de la cantidad, de mi experiencia, de la estadística, yo voy a llegar a una decisión, pero tengo que justificarlo desde la técnica, desde la estadística, desde la experiencia, de modo que no es subjetivo, sino que ese juicio profesional está debidamente sustentado en ese análisis de lo legal, de lo contable, de lo operativo, de las experiencias observadas, de la estadística y lo que me provee la ciencia para poder tomar un criterio, para poder tomar una posición. Entonces, el concepto de materialidad lleva a que las entidades tengan que decir, esta NICS, o mejor dicho, estas transacciones requieren todo un proceso de implementación de NICS, o esta transacción es algo
despreciable que puedo hacer con una política específica o que no requiere. Por supuesto, esas situaciones son la excepción, no son la regla. Pero lo que busca este concepto de materialidad es que apliquemos en un adecuado término de relación costo-beneficio el proceso de implementación. Y lo que no me va a decir es que es la posibilidad de que se puedan obviar requisitos contables específicos porque esos asuntos, esas transacciones son insignificantes. Entonces yo tengo que demostrar por qué es insignificante. No solamente desde un punto de vista porcentual o cuantitativo, sino de significado legal, operativo para la institución. Por ejemplo, los temas tributarios, si una entidad tiene obligaciones en materias tributarias, por su naturaleza siempre son significativas. La custodia de fondos de terceros siempre es significativa. Pero a ver si el inventario que tenemos para la limpieza de la oficina es significativo o no, probablemente podríamos decir que no lo es cuando usted es una entidad pequeña y aquello no representa ni el 0.5 de sus compras en el año. ¿Para qué entonces hacer la implementación de la norma de inventarios para controlar los suministros de limpieza? Entonces, este análisis de materialidad tiene que valorar tanto elementos cualitativos, como es el marco legal y las condiciones operativas y de riesgo, como también elementos cuantitativos, para que la administración pueda justificar que se aparta de requisitos específicos de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Así que aquí hablamos de materialidad, hablamos de importancia relativa. Y se dice que algo tiene importancia relativa cuando es de esperar que si eso no se dice, no se revela, no se cuenta o se oscurece, como suele decir la normativa, se tergiversa, se deforma, se subestima, podría influir en el cumplimiento de la responsabilidad. O sea, podría ser que yo no cumpla bien mi deber de rendir cuentas si soy el preparador de la información financiera. O podría llevar al usuario de los informes financieros a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, la materialidad no solamente depende de la cantidad, sino de elementos cualitativos y además de las circunstancias particulares de cada una de las entidades. Así que para hablar de la materialidad, yo tengo que valorar la naturaleza de esas transacciones, los montos de los cuales estamos hablando, de la legalidad, la sensibilidad y las consecuencias de esas transacciones para el público, para alcanzar mis objetivos, para lograr el cumplimiento, por ejemplo, con el donante de los fondos, para evitar que esas situaciones se vuelvan a pasar, o bien que de alguna manera eso tenga que ver con partes relacionadas u otras circunstancias que sean de mérito, que sean importantes para la entidad. Y pone de ejemplo el documento del Consejo, el tema de la remuneración de auditores o de fideicomisarios, que pasa a ser usualmente información de interés irrelevante. Entonces, no vamos a encontrar una fórmula matemática para esto, sino que vamos a encontrar es una orientación de cómo usted puede valorar y definir qué es material. Por eso, dentro de las políticas que tiene que desarrollar una entidad cuando está implementando NICS, es la política en materialidad, donde yo tengo que poder decir o establecer las referencias para que los preparadores de la información financiera, los directores, los usuarios, sepan claramente qué es importante para mí y que mis contadores y los gestores de recursos sepan qué es relevante en esta organización. Y entonces, resumiendo, va a versar sobre naturaleza de operaciones, el tamaño de la entidad, vamos a ver parámetros de requisitos legales o legislativos, quiénes son mis usuarios, para poder definir claramente esta política que se hace necesario que se defina incluso desde el inicio, pero que muchas veces las entidades en su proceso de aprendizaje la terminan definiendo al final o durante el proceso de implementación de NICS. Así que si definen elementos o umbrales cuantitativos, tienen que justificarlos o dejarlos documentados en esa política para que los comités de auditoría, los usuarios,
estén apercibidos de cuáles son los parámetros con el que esa entidad lo establece. Como no tenemos una norma específica dentro de las NICs para definir esta materialidad, encontramos en las normas internacionales de auditoría referencias, en la NIA 320, por ejemplo, de importancia relativa, que nos pueden permitir construir esa política. También lo encontramos en otras normas y de auditoría, las normas en general de internacional de auditoría nos dan un marco para eso, pero también las normas de auditoría del INTOSAI también nos van a ayudar a definirlas para poder establecer cuándo algo es inmaterial. Y como es inmaterial, entonces la misma NICS, la ICSA 3 o NICS, como le queramos decir, me dice que puedo desapartarme, puedo dejar de aplicar las normas contables cuando esas transacciones, esos asuntos resultan inmateriales. Esto siempre es importante porque a veces las personas en el proceso de implementación nos sentimos como que, uy, y eso realmente será necesario que yo gaste todo un desarrollo de sistemas para controlar el inventario de suministros de limpieza. Puede que no, puede que sí. Si usted administra el de 200 estaciones, podría ser material. Pero si es una oficina o un instituto o un edificio pequeño, puede que no se haga necesario tener que desarrollar toda la normativa contable, independiente de los controles de uso que usted pueda tener. Entonces, esta normas también permiten el uso de una política contable alternativa cuando esos asuntos resultan inmateriales y están debidamente sustentados, justificados, y esta política forma parte, por supuesto, de todo el sistema contable que la entidad tiene. Como les decía, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, la que agrupa todas las contralorías o auditorías de gobierno, el INTOSAI, provee de documentación al respecto que le puede permitir a uno que está en el rol de preparador, de aprobador o supervisor de información financiera, poder desarrollar esa política de materialidad. En nuestro país, este proceso de implementación que, como ven, lleva un reto importante de recursos, de tecnología, de desarrollo de capacidades, de comunicación, de transparencia, de poder hacer que la entidad opere a través de una sola manera y una manera uniforme, que incluso ha implicado que en nuestro país las entidades públicas tengan que establecer una comisión de implementación, una comisión de normas internacionales de contabilidad del sector público en cada una de las entidades, porque no solamente es un tema institucional el lograr la implementación, sino que una vez implementado viene la segunda etapa del reto, que es mantenerse cumpliendo con la NICS. Entonces, esas comisiones buscan armonizar los recursos, el tiempo y tener claro en la entidad la prioridad que debe dársela al tema. Pero para asegurarse que esto se cumpla, el rol del auditor interno y externo pasa a ser muy importante. El rol del auditor interno bajo los estudios especiales, en su función asesora, el controlando muchas veces los libros en su razón de apertura contables y los sistemas informáticos, en advertir, percibir sobre posibles riesgos en el proceso de implementación de aspectos que tal vez no estarían siendo gestionados de la mejor manera y pasa a ser un elemento importante. Pero el rol del auditor externo también es importante. Cuando éste audita la información contable, financiera y la información presupuestaria, donde en nuestro país se ha contratado para que haga estudios especiales o bien valoraciones específicas o bien la auditoría en general de los estados financieros para poder sumar valor. Desde la perspectiva de las auditorías internas, nuestra Ley General de Control Interno hace o establece que una de las funciones de la auditoría interna es ser un órgano asesor que permita el perfeccionamiento del sistema de control interno y dar una garantía razonable de la actuación del jerarca y de toda la institución. Entonces, en el rol, con relación al proceso de implementación de las NICS, esa función se vuelve más que necesaria, es relevante para asegurarse
que los departamentos contables financieros y los departamentos en general como de tecnología u otros que están inmersos o que participan del proceso de implementación como cualquier otra unidad primaria, tiene el apoyo de los superiores. Se le dota de los recursos, de la capacitación. Y estas mandos medios o estas gerencias y estos departamentos financieros contables efectivamente están cumpliendo con el decreto de la Contabilidad Nacional y con lo que la ley 9635 estableció, que es adoptar e implementar las normas internacionales de contabilidad del sector público. Así que en su rol asesor, desde su perspectiva independiente dentro de las entidades, va a fortalecer este proceso de implementación y coayudar a lograr la meta que en este caso como país nos hemos propuesto. La auditoría externa, desde su perspectiva independiente, está llamada a hacer todo un proceso de auditoría de estados financieros, pero además, en un requerimiento especial de la Contabilidad Nacional, a valorar, a evaluar ese proceso de implementación como parte de su auditoría. ¿Cómo? A través de lo que se espera audite la balanza de apertura del 2024, de los saldos que vamos a tener en las entidades públicas este 2024. Entonces, la Contabilidad Nacional ha establecido que las auditorías externas vengan a validar esos saldos de la balanza de apertura con la que se va a construir esos estados financieros. Y ese proceso entonces de auditoría externa, en ese proceso de planificación, se requiere que los auditores estén al tanto de la normativa, las notas técnicas y las disposiciones giradas por la Contabilidad Nacional, tenga claro el manual de políticas, la documentación que se ha generado durante el proceso de implementación y demuestre a través de su evidencia, de su documentación que ha sido considerada y examinada en su proceso de auditoría y aplique las pruebas de control y sustantivas necesarias para tal fin, de poder examinar esa balanza de apertura. Y será a través de los hallazgos de la carta de gerencia y los resultados que haya obtenido de esas pruebas de control, esas pruebas sustantivas que quedan documentadas en los papeles de trabajo y generan la evidencia de esos hallazgos, que sus informes van entonces a concluir si esta balanza de apertura presenta saldos razonables. En la parte, por supuesto, de la gestión de la auditoría externa, hay un compromiso, hay un proceso inicial de contratación que se hace a través y al amparo de la Ley General de Contratación Administrativa por parte de las entidades. Y tendrá, por supuesto, entonces, ese compromiso que quedará documentado a través de la NIA 210, de la Carta de Compromiso. Tendrá que haber hecho una adecuada gestión de calidad al amparo de la norma 1 y 2 de gestión de calidad adoptadas en nuestro país y de lo pertinente de acuerdo a la norma internacional 220 de gestión de la calidad de la auditoría de los estados financieros, documentando de manera suficiente el proceso, el cumplimiento de las responsabilidades en caso de detectar indicios de fraude, de haber sido comunicados fraude en esa información financiera o en las operaciones en general de la entidad, y haber considerado, por supuesto, el marco legal que es específico de cada entidad pública y el marco legal normativo general que le aplique a la entidad y al proceso de implementación conforme a la NIA 250 para comunicar a través de esa carta de gerencia, cumpliendo con la NIA 265, los resultados que se han obtenido. Todo esto debe quedar documentado en la planeación y en diferente documentación que se genera durante el proceso y versando, por supuesto, en aquellos aspectos que son importantes, que son materiales conforme a las normas internacionales. De modo que al realizar el trabajo, el auditor tiene que haber hecho una adecuada revisión, por ejemplo, de los saldos iniciales que ha tenido en esa balanza de apertura y haber hecho los procedimientos analíticos suficientes en ese universo tan grande que se tiene para poder realmente obtener resultados que le permita concluir minimizando su riesgo de auditoría.
y considerar cualquier hecho posterior que se hubiere dado a la fecha del cierre del periodo contable. De modo que evaluará también la información financiera de esos hechos posteriores considerando el negocio en marcha, la continuidad de operaciones, la sostenibilidad de esa entidad. Y de lo que sea relevante que no resulte suficientemente documentado, obtendrá las manifestaciones escritas suficientes, por supuesto la carta de representación, para poder realizar un trabajo de calidad. El trabajo de los auditores internos se vuelve un insumo en la planificación del proceso de auditoría para los auditores externos. Y en nuestro país esos informes de auditoría son públicos. Los mismos ciudadanos en cualquier momento los pueden ver y tiene que estar en las páginas web de cada una de las entidades. De modo que es importantísimo para el auditor lograr una adecuada documentación de esa carta de compromiso, de esa carta de representación y tener claro los transitorios o exenciones que haya autorizado la Contabilidad Nacional en ese proceso, que están establecidos mediante un decreto por la Contabilidad Nacional y considerar todo el marco técnico que a través de la metodología de implementación y las diferentes notas técnicas y directrices ha girado la contabilidad nacional, sin dejar de lado los aspectos tributarios en materia de IVA, renta u otros que debió haber considerado en sus pruebas y procedimientos, y cuando hayan fideicomisos, evaluar adecuadamente que la administración y la gestión de esos recursos y esa información está siendo considerada para los efectos contables. Porque al evaluar la balanza de apertura, va a validar de alguna manera o va a ser contrastado por la Contabilidad Nacional con los niveles de implementación que las entidades le han estado reportando a la Contabilidad Nacional. De modo que al revisar esa balanza de apertura hace una revisión de esas políticas contables y los tratamientos contables que han sido establecidos, del proceso de depuración y eliminación de activos y pasivos que no cumplían las definiciones de NICS o que al contrario debieron de haber sido incorporados a los datos financieros por cumplirlas y antes no estar reflejados, de acuerdo a las valoraciones adecuadas para ese tipo de activos y pasivos, de modo que esa balanza de apertura permita que el 2025 podamos tener un estado financiero donde podamos hacer una declaración explícita y sin reservas de que se han cumplido las normas internacionales de contabilidad del sector público. Esos asientos de implementación, entonces, son un insumo importante de información durante el proceso de auditoría. Y la Contabilidad Nacional, en julio del año pasado, si la memoria no me falla en ese mes, pidió que se clasificaran en 5 categorías: la transición, la depuración, las reclasificaciones, el haber los derivados de establecer alguna política particular y cualquier otro asiento que tuviera importancia para tales efectos. De modo que el auditor va a venir a revisar esa documentación que tiene que estar en una carpeta, que tiene que estar de acceso para no solamente los auditores externos, sino la misma administración y la contabilidad nacional. Esta contabilidad nacional entonces ha reclamado que estas políticas contables que se han desarrollado estén adecuadamente documentadas, que se haya aplicado el plan de cuentas que por ellos ha sido definido y que haya un manual de procedimientos contables y que en la medida de lo posible eso esté automatizado. Como vimos, hay NICs nuevas. ¿Cuál es la versión de la NICS que ha aplicado nuestra contabilidad nacional? Es la del 2018. Con miras a que una vez que terminemos de hacer el desarrollo de lo que es el proceso de implementación y la balanza de apertura, venga la Contabilidad Nacional a revisar cuál será la versión que adoptaremos posteriormente para ir avanzando hacia el cumplimiento pleno de esas normas internacionales de contabilidad del sector público. Toda esta documentación, como dijimos, tiene que estar digital, tiene que ser de acceso para los diferentes actores del proceso. Las comisiones de NICS y de implementación tienen que tener actas disponibles y todo acuerdo o correspondencia que tenga que ver con el tema tiene que estar accesible para el auditor, para la Contabilidad Nacional, para todos los actores.
De modo que para la auditoría se vuelven insumos importantes lo que es el proceso de consolidación cuando hay entidades que forman parte del mismo grupo y se hace un consolidado por ellas, los cuadros de cuentas relacionadas, las políticas de partes relacionadas, la documentación de los aportes patrimoniales y la revisión de la correspondencia en la información. En el sector público, don Ángel, lo que es los ajustes cuando las entidades tenían patrimonio, porque ya usaban la base de devengo, se llevaban también contra las utilidades acumuladas y aquellos que no tuvieran un efecto, que no se pudieran aplicar al estado de resultados, si es que da un ajuste, por ejemplo, de eliminar algún tipo de activo. Entonces, dependiendo de la naturaleza, si estamos hablando de que era una entidad que no tenía inventariados sus activos porque usaba base de efectivo y ahora los inventaria, pues entonces el asiento será el activo contra las utilidades acumuladas. Entonces, en cada uno de estos situaciones que se van encontrando en el proceso de implementación se va a definir. Las entidades públicas de nosotros en la parte presupuestaria trabajan bajo presupuesto cero, efectivamente, es decir, parten como si no tuvieran, con una consideración. Tienen una cuenta que se llama vigencias de periodos anteriores. Entonces, como cada periodo usualmente genera un superávit, si lo necesitan aplicar en el siguiente periodo, hacen uso de la cuenta de vigencias de periodos anteriores, financiamiento con vigencia de periodos anteriores para hacer el equilibrio de su presupuesto. Si por A o por B una entidad pública cierra con déficit, tiene una obligación normativa de tomar en el siguiente periodo las previsiones necesarias para recuperarse. También el auditor va a necesitar, por supuesto, que esos estados financieros tengan la suficiente información en sus notas, donde la Contabilidad Nacional ha estado siendo bastante exigente. Va a considerar la necesidad de realizar inventarios físicos, el apoyo de la auditoría interna, las valoraciones de deterioro que son tan sensibles y donde muchas veces a las entidades, ya sean públicas o privadas, les cuesta mucho establecer los modelos de deterioro y el establecimiento de la política de materialidad para saber con qué variables se definió en esa entidad, si algo era material o no era material. Y las cuentas de orden, cuando algunas entidades custodian recursos que no son de ellos ni tienen una razón técnica para estar en su balance, pero tienen un deber de custodia sobre eso. Por ejemplo, aquellas entidades que actúan como fideicomisarios y entonces tienen fideicomisos bajo su gestión, pues utilizan las cuentas de orden y para los auditores eso parte. Es una consideración importante que tiene que estar clara en los términos del encargo de compromiso, de qué es lo que se va a asumir y por supuesto entonces considerar cuál es el efecto en su planeación de auditores. Los aspectos de operación de registro pues se vuelven, yo creo que de los elementos más sensibles para los auditores con miras a poder concluir si esa balanza de apertura que hoy tenemos como reto país para este 2024, la información que está es razonable o no. Esto es en resumen lo que son las normas internacionales de contabilidad del sector público y el proceso que se ha seguido en nuestro país y espero que les sea muy útil para poder tener alguna referencia y quedo atenta a cualquier pregunta o inquietud. Don Ángel me tenía ahí una pregunta que hablaba sobre las diferencias entre la NIF plena y la NIF. Pues vamos a ver las NIF y la NIF para pymes, las NIF que llamamos plenas, ¿verdad? Y la NIF para pymes son marcos contables de imagen fiel, al igual que son las NICs. Pero las NICs están construidas no solamente sobre la hipótesis de continuar operaciones o negocio en marcha, sino bajo la premisa sustancial del potencial de servicio. Mientras que las NIF y la NIF para pymes tienen una orientación de lucro, que es lo que principalmente tenemos en el sector privado. Además de eso, las NIF son una serie de normas
diseñadas principalmente para entidades de interés público porque cotizan en un mercado abierto y por supuesto las puede usar cualquier otra que así lo desee. La NIF para pymes fue diseñada para entidades que sean, vamos a ver, en capital cerrado, que no cotiza en bolsa, y donde esta NIF para pymes es una sola norma con 35 secciones. Y no todo lo que se permite en la NIF se permite en la NIF para pymes. Por ejemplo, en la NIF para pymes no se permite la capitalización de intereses en la formación de activos, mientras que en la NIF sí, por ejemplo. Las NICs, entonces, vamos a encontrar que desarrollan transacciones que no son propias del sector privado y hace diferenciaciones que no existen en el sector privado. Por ejemplo, tenemos ingresos con y sin contraprestación, porque, como poníamos el ejemplo a la hora de definir los ingresos, las entidades públicas no tienen un fin lucrativo y muchas veces dan servicios al costo o por debajo del costo porque lo que busca es satisfacer una necesidad social. Elemento que no tenemos en la NIF ni en la NIF para pymes porque ahí con miras a ser una empresa sostenible en el tiempo y rentable, siempre se busca que haya una utilidad. Entonces vamos a ver que en la NIC se hace una diferenciación de los activos generadores de efectivo y activos no generadores de efectivo, precisamente para diferenciar aquellos activos que están asociados a la generación de ingresos con contraprestación, donde tenemos, vamos a decir en términos sencillos, una utilidad, de aquellos activos que están usados a dar servicios donde puede que nos paguen, no nos paguen, puede que haya una contraprestación, pero que no cubre ni siquiera el costo de la prestación del servicio. Estas son algunas diferencias que existen entre los marcos normativos. La medición del valor razonable en el sector público está también sujeta a elementos de mercado, pero también al concepto de potencial de servicio, de si esos activos podrían seguir siendo usados para la generación o la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, las instalaciones de una escuela que son abandonadas y que ya esa escuela no puede cumplir su fin por alguna razón, afecta su valor de activos, aunque puede que en el mercado ese activo todavía sea deseable, porque no está siendo usado, no está alcanzando el fin para el cual fue diseñado. Entonces, las opciones para medir el valor razonable en NIC son más amplias porque existen modelos que lo que van a considerar no es solamente el valor de mercado, sino que es el valor de reposición o, por ejemplo, el potencial de servicio. Con gusto, don Ángel. Ya de verano. Ay, gloria. No sé si hay algo. Afligida la señora porque te escuchando. No sé si hay otra pregunta. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Si en algo les puedo ayudar, con muchísimo gusto la atendemos. Sí, don Ángel, dígame. ¿Una NIF o una NICS? ¿Y a qué debo entender por se excluye? Para estar segura de que entendí la pregunta. Si me ayudas, te lo agradezco.
¿Cuándo se deja de aplicar una NICS? Bueno, ahí tiene que haber un análisis. Vamos a ver. Si yo soy una entidad pública que me dedico a la educación y no tengo proyectos agrícolas, pues no tengo nada que hacer en agricultura. No es que la estoy excluyendo, es que no tengo transacciones a la cual aplicar la norma de agricultura. Pero, por ejemplo, si yo soy esa entidad pública y yo atiendo una amplia población y no tengo, por lo rápido que muevo mi efectivo, no tengo más que vamos a decir, y por la gestión que hago, no tengo mayores activos intangibles, tal vez porque soy una entidad de educación pública presencial que no uso elementos virtuales. Puede que el tema de intangibles, yo lo único que tengo son los derechos telefónicos, pues puede que no tenga mayor cosa a lo cual aplicar. Mientras que una universidad estatal a distancia que usa todos los elementos tecnológicos, pues aplicará la NICS de activos intangibles de manera amplia y suficiente. Don Ronald, las entidades tienen que optar por uno de dos modelos. La norma le va a permitir el que use el modelo de costo o el modelo de revaluación, igual que ocurre en la NIF. Usted escoge modelo de costo, modelo de revaluación. En ambos modelos tiene que medir el deterioro. Entonces, tiene que tener una política de medición de deterioro. Al menos tiene que medir el deterioro al cierre del año. Y en el caso de intangibles, permite que haya otra fecha que no sea la fecha del cierre del año. Si usted escoge el modelo de revaluación, el modelo de revaluación requiere que usted establezca la periodicidad, la frecuencia con que se van a estar haciendo esas revaluaciones. Las entidades públicas tienen que hacer su propia valoración de costo-beneficio, de si realmente es necesario que yo adopte un modelo de revaluación, porque tal vez soy una institución que atiendo, vamos a decir, infancia o adolescencia, donde el elemento de propiedades no es significativo, yo no capto recursos, no tengo obligaciones con terceros, no tengo préstamos, muy distinto de una entidad pública que pudiera tener préstamos, fondeo, que tiene que estar presentando información financiera. Entonces, cada entidad escoge si es el modelo costo o el modelo de revaluación. Si escogió el modelo de revaluación, tendrá que hacer un estudio periódico y justificar la frecuencia con que van a estar haciendo esas revaluaciones. Con mucho gusto, don Ronald. Gracias, don Gerson. No sé si habrá otra pregunta. Nuestra contabilidad nacional es muy amplia, tiene gran cantidad de charlas y muchas de ellas y sus materiales están en la página del Ministerio de Hacienda, por si en algún momento les puede ser útil, quedan a su disposición. Igual el equipo de la contabilidad nacional es sumamente accesible por si en algún momento necesitan alguna nota técnica, conversar de algún aspecto o ampliar sobre esto que hemos conversado hoy, especialmente del proceso que se ha seguido en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hasta aquí sería mi intervención y les daría las gracias por su atención y su invitación a poder compartir con ustedes de parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y su junta directiva. Muchas gracias por la deferencia. Gracias a todos por su atención. No sé si los señores del colegio deseaban
decía algunas palabras del cierre. Bueno, muy buenas noches. Que Dios les acompañe. Walter es uno de Jaime. Buenas noches a todos. Muy buena la charla. Sé que vamos a aprender muchísimo. Em, Reitero, ¿verdad? En nombre de la Junta Directiva eh, que está actualmente en nuestro colegio, le damos las gracias a usted por aceptar la invitación y muchas gracias a todos los que asistieron. Sabemos de que ese es un conocimiento que va a quedar, ¿verdad? Para nuestro aprendizaje y para ponerlo en práctica. Y así que muy agradecida y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias.